amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Telenoche, buenas noches, Sandra. Buenas noches para todos. La historia de la mamá que batalla por sus hijas en los Estados Unidos, que despierta adhesiones, pero también polémica. De un lado la madre, del otro lado el padre, en el medio la ley y dos nenas que no entienden nada y la pasan mal. Después de los títulos de Telenoche. La inflación según el INDEC. Para el gobierno, en marzo la inflación fue del 1,3%, muy por debajo del 2,12%, medido por los privados. Santa Fe y Mendoza, la próxima prueba. El gobierno, el oficialismo y la oposición vuelven a medir fuerzas en dos primarias. ¿Qué se juega? ¿Por qué declarará Carrió? La fiscal Fein la citó para la semana que viene. ¿Qué puede revelar? El mes de los superclásicos serán 3 en apenas 10 días. El fútbol argentino en vilo. La heroína anónima. Estela salvó miles de vidas trabajando para el SAME. Estuvo en momentos clave. Murió el lunes y la despidieron como se merecía. Las dos chiquitas que fueron restituidas a su papá ya están en los Estados Unidos. La mamá dice que no puede hablar con ellas, está desesperada. El papá, mientras tanto, tiene otra versión, es un caso abierto y en el medio hay dos chiquitas en disputa como si fuese una guerra. Esta historia, que en su capítulo actual contiene escenas dramáticas y noticias angustiantes con dos criaturas cuyo paradero se desconoce, empezó hace al menos 6 años. La argentina Ana Alianelli vivía en los Estados Unidos y estaba casada con el norteamericano Dennis Burns. Tuvieron 2 nenas, pero el matrimonio no funcionó. Se divorciaron cuando las nenas eran muy chiquitas y ahí arrancaron los problemas. En 2010, Ana viajó a la Argentina con sus 2 hijas y con un permiso del estado de Colorado en Estados Unidos, donde todos vivían, para poder hacerlo. Pero nunca más volvió a Estados Unidos, como marcaba la ley. Toma conocimiento que su casa sí había sido rematada. La casa en Estados Unidos, donde vivían ellos. Exactamente, la casa familiar, exacto. Y bueno, Ana no tenía trabajo, había atravesado una situación de violencia que está documentada, que se aportó a la causa. El señor tiene una probation en virtud de esa causa de violencia contra la madre de sus hijas, y por todos estos elementos Ana decide quedarse en Argentina. No es esa, sin embargo, la razón que atendieron los juzgados de Estados Unidos, que entendieron que Ana se estaba quedando con las nenas de manera ilegal. La disputa siguió en juzgados de ambos países hasta que la Corte Suprema bonaerense, ahora hace poco, dispuso que era necesaria una restitución, que Ana y las nenas volvieran a los Estados Unidos y que continuaran con los juicios allí. El objetivo de la restitución en todos los casos es que se vuelva al país donde partieron los menores cuya restitución se reclama, solamente a los fines de efectuar las peticiones legales. Es decir, las nenas tenían que volver para que allí la madre haga las acciones judiciales que corresponda, es decir, la tenencia, la relocalización, el régimen de visita. Todo este proceso fue dramático. Las nenas fueron entregadas al padre en la embajada norteamericana. El padre las aisló de la madre. No les dejó que la vieran en ningún momento. En Ezeiza hubo escenas de violencia emocional con los familiares de Ana. Subieron todos al avión por separado. Y en Houston, Texas, la primera escala, mientras Ana era recibida por diplomáticos, el padre se desvaneció en el aire con las nenas. Al destino final, Aspen, la madre llegó sola. Él en principio iría a la audiencia que la jueza firmó para el próximo lunes, pero la jueza le pidió que por favor ponga en contacto al menos telefónico a estas 2 nenas con su mamá. Pero bueno, estos hombres dijeron, los abogados de Burns dijeron que no podían asegurarlo. Y de hecho, hasta el momento, nunca más las nenas volvieron a hablar con su mamá. El estado actual es el siguiente: los 2 padres que se acusan de haber raptado a las chicas prácticamente, y un ejército de abogados que entrará en pugna nuevamente ahora en los Estados Unidos. Y las nenas, mientras tanto, con nacionalidad norteamericana, escondidas involuntariamente en algún lugar de ese país con su papá.
Y este caso tiene un largo historial que además no terminó, Federico. Por supuesto que no terminó, sino que ahora continúa y en los Estados Unidos, como había comenzado acá en la Argentina, cuando la madre trae a las chicas, se quedan acá, el padre apela a todos los juzgados de acá y ahora va a continuar al revés en los Estados Unidos. El tema es que ahora no se sabe dónde están las nenas, ese es el punto principal. Vamos a hacer un repaso de cómo viene esta historia, cuándo empezó, vamos a verlo con algunos números. Ella obtiene un permiso para traerlas a la Argentina. Estamos hablando del año 2010. Estaban divorciados, ella viaja a la Argentina con un permiso del estado de Colorado. Permiso transitorio para traer a sus hijas a la Argentina. El permiso vence con las 3 mujeres en la Argentina y ella no regresa a los Estados Unidos. Ni da notificación. Recién la abogada nos decía en la nota que ella dijo que se había subastado la casa en la que ellos vivían y que había acusaciones de violencia y que decidió quedarse en la Argentina. Para la ley, el permiso estaba vencido y la mujer no había vuelto a donde tenía que haber vuelto, al lugar donde tenían la casa los 4, que era Colorado, en Estados Unidos. Empieza entonces la batalla legal entre los padres. Recordamos, la madre y las 2 nenas en la Argentina y el padre desde el exterior operando con abogados. En 2014, el año pasado, la Corte bonaerense, en realidad, primero hay una jueza de Pilar que dice que está bien que las chicas se tienen que quedar acá. El padre apela, esto llega a la Corte bonaerense que ordena la restitución de las chicas al padre. ¿Qué significa esto? No significa que hay que devolvérselas al padre ni que la madre no las puede ver más ni nada, sino que tienen que volver a Estados Unidos, donde tiene origen todo esto, y continuar con el litigio. Porque allí. Es el lugar natural, donde residían, donde debe sustanciar. Y además son ciudadanas. Además son ciudadanas norteamericanas. Sí, pero aunque no fuesen ciudadanas norteamericanas. Esta ley tiende a corregir a aquellos que se llevan los padres. Uno de los padres llevan a los hijos. Que suelen ser los varones, ¿no? Esto es lo polémico de este caso. Solían ser los varones. Vamos a ver qué dice la ley en todo esto. ¿Qué dice la ley de los Estados Unidos, donde están todos los protagonistas de esta historia ahora? Habla de secuestro parental. Es un delito y prescribe a los 5 años. Estamos hablando del primer caso, de la llegada de la mamá con las nenas a la Argentina. Secuestro parental, que era un delito que prescribe a los 5 años. Por eso le ordenan que vuelvan a Estados Unidos. Claro. Y ahí empieza este conflicto, el que arrancó en Ezeiza. Ahora, sin embargo, hay una serie de posteos en internet, al menos llamativos. El padre de las chicas, Dennis Burns, armó esta fundación, Return Burns Children Fund, o Fundación para que regresen las nenas Burns, de donde se ha munido de dinero o ha juntado dinero o ha hecho movidas diversas para poder solventar, entre otras cosas, los gastos, los viajes y todo lo que tuvieron que hacer. Esta página estaba, la página de internet y la versión en Facebook de esta página. Hoy esas 2 páginas no están más. ¿Y eso cualquiera lo puede retirar o tiene que ser el titular de eso? Y quien haya registrado los sitios. Mira, esta página no está más, por ejemplo. La Fundación para el Regreso de las Chicas Burns no funciona más. Hay que recordar en toda esta historia que cuando llegan a la primera escala del viaje, que era Houston, él no se sube. Cuando llegan de Ezeiza, llegan a Houston, él es norteamericano y las nenas también. Por ende son ciudadanos, van por un camino. La madre, que tiene visa y que la están esperando gente del consulado y compañía, va por otro lado. La madre sigue todas las escalas, el padre y las nenas no. ¿Qué alega él? En estos posteos en Facebook que han desaparecido ahora, pero que llegamos a sacarle fotos temprano cuando aparecieron. ¿Qué dice? Primero avisa y lo pone como medio en código. Las águilas llegaron o aterrizamos, una cosa así. Y se excusa en ese texto un poquito más largo, que se los resumo brevemente, que no pudo subirse al avión en Houston porque después de los forcejeos que hubo en Ezeiza, que es verdad, hubo unas escenas de mucho nerviosismo, quedó mal herido y que eso no le permitió subirse al avión en Houston. No se entiende una cosa con otra, que él da para no haberse presentado hoy en Colorado, en Aspen, donde tenían que haber comparecido todos. Y además, el lunes, ¿no? Además sacó absolutamente todo por los lugares donde se lo identificaba, como bien dejaste claro. Bueno, las páginas de internet no están más. Estas que acabamos de ver son capturas que hicimos con Pero tiene una citación para el lunes. Ahora vamos a ver cómo sigue la historia legal. ¿Cómo sigue esta historia, Nacho? María Laura, recién lo veíamos. Acá se entrecusan 3 marcos legislativos. Por un lado, el de la Argentina, por otro, el de Estados Unidos. Y en el medio también la legislación internacional. Pero no es lo único que se entrecruza en esta situación, sino también la acusación entre familiares, entre la familia Burns y la familia Ayanelli. Vamos a ver qué es lo que dice una parte de la otra. Ella lo acusa a él de ser violento, de tener una violencia contra ella y contra las chicas,
y además de ser un jugador empedernido. Es cierto que Burns tiene varias causas en Estados Unidos y que en algún momento estuvo prófugo de la justicia estadounidense. Pero ahora, ¿qué dice él de ella? Que violó la ley y que no respeta sus derechos como padre. Esas son las acusaciones cruzadas que hay ahora entre las dos familias. La parte de Aianelli, la familia de Aianelli, acá en la Argentina, estuvo hoy en Cancillería tratando de buscar algún tipo de apoyo, por lo menos de algún abogado que pueda ayudar a destrabar un poco la causa en el exterior. Estuvieron reunidos con un representante de argentinos en el exterior, no estuvieron con Héctor Timerman. De todas maneras dicen que hay varios consulados que están trabajando en conjunto con ellos y que están en constante comunicación, tanto ellos como Ana, con estos consulados, pero a la salida de Cancillería estuvimos con ellos y esto era lo que nos dijeron. La idea nuestra era buscar un apoyo porque cualquier abogado en Estados Unidos ya está fijando un honorario de 7 a 10 mil dólares para empezar a estudiar el tema, y eso son cosas que no tienen límite, ya lo sabemos, ni allá ni acá tampoco. Así que bueno, la idea era eso, que la parte consular nos ayudara. Ellos no pueden poner un abogado, pero estaban al tanto de todo. Está el cónsul apoyando a Ana en este momento en Estados Unidos, y bueno, vamos a ver cómo seguimos. No hay domicilio de las menores, no se sabe nada. Estamos realmente desesperados porque no sabemos si están sanas o salvas, no sabemos, tenemos miedo por su integridad física, tenemos mucho miedo. Apelamos a cualquier ayuda que pueda surgir, que conozcan contactos que puedan surgir, para que ayuden a mi hermana allá. Necesita tener un abogado el lunes porque estamos en un momento crucial y necesitamos cualquier tipo de apoyo. ¿Cómo está ella? Está devastada, no tiene a sus hijas. Devastada. Hace 72 horas que no sabe nada de sus hijas. Decía Nacho, denuncias cruzadas. La primera denuncia, de la que tenemos todos conocimiento, es la denuncia de que la mamá no restituyó cuando tenía que viajar a los Estados Unidos a las chiquitas. Está en falta. Pero dijiste antes, y no es menor, que este papá tiene denuncias previas en la justicia de los Estados Unidos. Claro. Y que seguramente van a ser tenidas en cuenta. Exactamente, María Laura, y eso fue lo que llamó la atención de la familia Aianelli, porque en estas denuncias también se dio una situación en la que Burns estuvo prófugo de la justicia y en la que lo encontraron con armas, con pistolas calibre 38 que no estaban declaradas. Si bien en Estados Unidos las leyes de tenencia de armas son muy laxas, en este caso hasta en esa situación era irregular. Por eso es que llamó la atención, por lo menos para la familia. Pensaban que a pesar de esta falta de Ana, que la falta existió, iba a pesar las denuncias previas que ella había hecho en caso de la violencia que ella dice haber sufrido. Pero y además de Cancillería, también la familia de las nenas buscaron ayuda con la Fundación de Gabriela Arias Uriburu, Nacho. Sí, Santo, es importantísimo. Recién usted lo decía, en una época eran los varones. Bueno, el caso de Gabriela Arias Uriburu es de esa época, acuérdense, cerca del 97, cuando su marido se llevó a sus 3 hijos de nacionalidad en ese momento musulmana a Jordania y estuvo con ellos, pero ahí el caso era al revés, ¿no? Quien se había escapado con los hijos después de una situación legal que estaban atravesando en Nicaragua, previo al veredicto del jurado en Nicaragua, fue el marido, el ex marido en su momento de Gabriela Arias Uriburu. Estuvimos con ella hoy a la tarde porque nos contó que Ana la contactó y estas son las reflexiones que tuvo acerca del caso. Lo que ocurrió fue que Ana se puso en contacto conmigo, pero se puso en contacto conmigo la semana pasada. Ya estaba esto, digamos, más que avanzado, ya la restitución era un hecho. Y bueno, y yo le hablé y le dije que lo que estaba llevándose a cabo era una restitución bajo los tratados internacionales. Ella dijo que no había tomado contacto conmigo antes porque pensó que yo la iba a juzgar porque era la misma historia, pero desde el lugar del padre de mis hijos. Entonces yo le dije, bueno, voy a tener que hacer una autorreflexión, le digo, porque lo que he mostrado al mundo desde hace por lo menos 10 años es que mi fundación no juzga a los papás, sino que trabaja para que los papás puedan
¿no? Negociar, hacer una mediación, que así hemos resuelto muchísimos casos y más complejos que los que están viviendo estas niñas, y volver a reformular la cuestión familiar. Hablamos mucho, pero bueno, la restitución ya era un hecho. Y vamos a seguir el tema de cerca porque la cuestión son las nenas, ¿no? Las chiquitas que están ahí en el medio y son un botín. Y el lunes hay entonces una nueva audiencia en los Estados Unidos. Vamos a estar pendientes de eso.